Capítulo 1. Herido, al sur de las grandes montañas, se encontraba un pequeño y apartado pueblo en lo profundo del bosque. Estaba enclavado entre dos montañas y situado en el fondo de un gran y hermoso valle. Mientras tanto, el terreno detrás del pueblo consistía en colinas inclinadas y montañas escarpadas llenas de cedros en constante crecimiento. Había un río a la entrada del pueblo, y cada vez que las montañas cubiertas de nieve comenzaban a calentarse, traía nieve derretida además de aguas que brotaban de la montaña y fluían frente al pueblo. A poca distancia había un gran campo verde. Los campos de hierba se extendían aún más, conectando con el gran campo. Ya casi era finales de agosto y el otoño se hacía cada vez más fuerte. La nieve también se hacía más espesa y las montañas cubiertas de nieve se iban volviendo cada vez más blancas. Los campos verdes iban perdiendo su tonalidad poco a poco, pasando del verde al amarillo, embelleciendo aún más la belleza de todo el valle. Por la noche siempre hacía viento. Cuando llegaba la borrasca, las hierbas amarillas bailaban con la suave brisa. Al noroeste de la aldea se encontraba el lugar donde los campos verdes se encontraban con el bosque. Había alguien allí. Vestida con el mismo tono que la hierba, la persona caminó y cayó al suelo. La persona intentó ponerse de pie, pero después de luchar varios pasos, cayó al suelo nuevamente. Esta vez, se quedó allí, inmóvil dentro del manto de hierba. Un vendaval violento hizo que aparecieran nubes oscuras a lo lejos mientras la hierba se balanceaba frenéticamente. El día nublado se volvió más oscuro que nunca cuando las nubes oscuras se adentraron en el valle. Los más experimentados sabían que el clima estaba cambiando. Había un hombre con una cesta de bambú colgada de la espalda y un sombrero para el sol sobre la cabeza. Apareció entre el espeso bosque de cedros de las laderas mientras se dirigía hacia el pueblo. Por lo que parecía, estaba feliz, tarareando una melodía mientras caminaba. ¡Ay, que va a llover!, exclamó al mirar al cielo y ver las nubes oscuras que se movían. Solo entonces se apresuró a llegar al pueblo. Unos pasos más adelante, aminoró la marcha y miró más de cerca un trozo de hierba cercano. ¿Lo que hay por ahí? Se detuvo un poco al acercarse para ver mejor. Poco después, encontró a una persona herida. Se acercó rápidamente al individuo y colocó sus manos sobre su cuello. Había pulso y suspiró aliviado, sabiendo que la persona todavía estaba viva. Rápidamente giró a la persona boca abajo y se sorprendió cuando vio más de cerca el rostro de la persona inconsciente. Era hermosa y joven. Su cabello, aunque corto, cubría la mitad de su rostro. Apartó el cabello de la mujer y notó su tez pálida y pálida. Sus párpados temblaban mientras su ceja se contraía y se fruncía, pero sus ojos permanecían cerrados. El joven no tardó en encontrar la herida de la mujer herida. Sin dudarlo, sacó un pequeño frasco, lo destapó y vertió su contenido sobre las heridas expuestas que pudo encontrar. Mientras frotaba el polvo de flores sobre una de las heridas, ésta comenzó a dejar de sangrar. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se aventuró a venir aquí con heridas tan graves?, pensó para sí mismo. Mientras seguía haciendo conjeturas, descubrió las pertenencias de la mujer. Observó un emblema en su uniforme y se sintió incómodo. Se le hundió un poco el corazón, pero a pesar de eso, no dudó en recoger a la pobre mujer. La llevaría de vuelta a su casa para que recibiera más tratamiento. El cielo se oscurecía cada minuto. Nubes oscuras se acercaban amenazadoramente mientras continuaban soplando furiosos chubascos. Poco después, gotas de agua fría cayeron del cielo. Duró solo un momento antes de que esas gotas de agua se convirtieran en una lluvia intensa. Todo quedó cubierto por ella. El joven corrió tan rápido como pudo. Tomó un pequeño camino que pasaba por el costado del pueblo. Siguió corriendo y llegó a una pequeña casa que estaba situada en los campos llanos al pie de la colina. Para entonces, ya estaba completamente empapado. La mujer que estaba a su espalda seguía inconsciente. Había perdido mucha sangre y, para colmo, había sufrido bajo la lluvia. Eso hizo que su tez, ya de por sí pálida, fuera aún peor, casi como si no hubiera flujo de sangre. El hombre no tuvo tiempo de cuidarse en ese momento. Fue directamente a cambiarse y ponerse ropa limpia. Volvió corriendo hacia la mujer con un botiquín que sacó del armario. Afuera llovía a cántaros.
El fuerte aguacero lavó por completo el lugar donde el hombre encontró a la mujer, sin dejar rastros de sangre. Capítulo 2. Tratamiento. El nombre del hombre era Luo Ziling. Había crecido en el pueblo desde que era joven. Vivió en ese pequeño pueblo de montaña con su abuelo durante casi 20 años. Según su abuelo, Luo Liansheng, Luo Ziling había sido llevado al noroeste de China junto con su abuelo cuando tenía solo 4 meses de edad. 2. Fue su abuelo quien lo crió. Sus padres ya no estaban, pero estaban vivos. Tenía una identidad que era muy especial. 3. Su abuelo nunca habló realmente de los padres de Luo Ziling. Para él era obvio que ciertas cosas debían mantenerse en secreto. Por eso, nunca preguntó por sus padres después de madurar en sus pensamientos. Su abuelo era un médico experto. Desde joven, Luo Ziling aprendió medicina y heredó la habilidad de su abuelo. Según los habitantes de los pueblos cercanos, cualquier paciente que les trajeran y que aún estuviera respirando podría salvarse. La mujer estaba gravemente herida y había perdido mucha sangre, pero después de comprobarle el pulso con detenimiento, supo que no había nada de qué preocuparse. La mujer perdió el conocimiento únicamente debido a la pérdida excesiva de sangre y al shock por las heridas que tenía en todo el cuerpo. Siempre que pudiera detener el sangrado, curar sus heridas y evitar que se infectaran, se recuperaría en tan solo unos días. Luo Ziling preparó todos los medicamentos y aparatos necesarios y encendió todas las luces. Todo estaba listo para que Luo Ziling comenzara el proceso de tratamiento. Primero, le administró un tratamiento de acupuntura en el que era experto. Después, le aplicó anestesia local que él mismo preparó con hierbas. Una vez que dejó de sangrar, Luo Ziling se puso un guante de látex de un solo uso y encendió una lámpara de alcohol. La mujer tuvo suerte, la herida que tenía cerca del corazón estaba a solo 2 centímetros de distancia del corazón y de los grandes vasos sanguíneos. De lo contrario, el corazón o los grandes vasos sanguíneos del pecho y del abdomen se dañarían y no habría forma de detener la hemorragia. Ni siquiera el mejor de los médicos pudo hacer nada para salvarla. El tratamiento de acupuntura y la anestesia local casera funcionaron bien. Durante el tratamiento, la paciente solo respondió un poco, ya que había dormido durante todo el tratamiento. Luo Ziling, por otro lado, había gastado demasiada energía. Cuando terminó de curar la herida, le aplicó un antiinflamatorio y la vendó. Luo Ziling sudaba por todas partes. Aunque estaba empapado en sudor, no paró. Todavía quedaba una herida más que necesitaba tratamiento. Esta mujer tenía 2 heridas grandes por las que sangraba. El tratamiento se completará una vez curadas ambas heridas. Capítulo 3. ¿Quién eres tú? Media hora después, Luo Ziling curó las heridas y aplicó la medicación. Cuando todo terminó, Luo Ziling estaba empapado en sudor nuevamente. Se retiró a la parte trasera de su casa, se bañó con agua fresca que venía de la cima de la montaña y se sintió más cómodo. Después de eso regresó y comenzó a hacer fuego para cocinar una comida. Mientras cocinaba su comida, no pudo evitar pensar en la mujer. ¿Cuál era su verdadera identidad? 2. ¿Cómo pudo sufrir tales heridas? 6. ¿Quién le hizo eso? 3. ¿Estaba ella sin compañía? 2. Al ayudarla, ¿estaría creando problemas para él y su abuelo? 4. Tenía miedo, no por sí mismo, sino por los problemas que podría causarle a su abuelo. Luo Ziling y su abuelo dependían el uno del otro para sobrevivir. Fue su abuelo, Luo Liansheng, quien lo crió. Nunca conoció a su padre ni a su madre. Desde que era un niño maduro, ya pasaba sus días con su abuelo. Su abuelo era un hombre de conocimientos, tanto en educación como en artes marciales. Sabía de todo y tocaba bien la flauta. Sin embargo, lo mejor de él todavía estaba en la medicina. Todos los demás dirían que, mientras una persona aún respirara, su abuelo, Luo Liansheng, podía hacer que una persona enferma se levantara nuevamente con su habilidad experta. Luo Ziling nunca había ido a la escuela, pero no era analfabeto. Su abuelo le había enseñado a leer y escribir desde pequeño. Al igual que su abuelo, el joven sabía de todo. Su destreza en la educación no era peor que la de cualquier otro estudiante de la escuela. También compartía la destreza de su abuelo en lo que se refería a la medicina. Por lo tanto, en la vida de Luo Ziling,
no había nadie más importante que su abuelo. Lo consideraba tanto su padre como su madre. Su abuelo lo amaba y él lo amaba tanto como él. Si algo que hiciera ese día le causara problemas a su abuelo, se sentiría extremadamente culpable. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, se preparó la cena para dos. Cocinó arroz para él y preparó papilla para la mujer. Había carne picada en la papilla. Mientras preparaba la cena, también estaba preparando al mismo tiempo otro lote de medicamento para la mujer. Después de que Luo Ziling terminó de cenar, la mujer todavía estaba dormida, nunca despertó. Uno tocó la frente de la mujer. Aún ardía, pero no era motivo de alarma, ya que Luo Ziling lo había previsto. La noche llegó pronto. Eran las 11 de la noche. La noche en las tierras del noroeste de China llegó tarde. En ese momento apenas comenzaba a oscurecer. Por coincidencia, ese era el momento en el que Luo Ziling solía tomar su baño nocturno y prepararse para ir a la cama. En circunstancias normales, ya se habría bañado y se habría acostado. Sin embargo, había una persona herida en su casa, por lo que Luo Ziling decidió no dormir. En cambio, se quedó de guardia con las luces encendidas y un libro para leer. Temía que la mujer pudiera presentar síntomas anormales. El pueblo estaba apartado, pero aún así había electricidad disponible. Había un sistema fotovoltaico instalado cerca del pueblo. Fue una bendición que trajo al pueblo el abuelo de Luo Ziling. Antes de que se construyera el generador eléctrico fotovoltaico, no existía un sistema eléctrico para abastecer a un pueblo con aproximadamente más de 10 familias. En su casa había un televisor y un receptor en el patio. Esta era la forma en que Luo Ziling se informaba sobre el mundo exterior. Luo Ziling solía pasar un rato mirando la televisión antes de dormir. Sin embargo, temiendo molestar a su paciente, decidió no encender la televisión. Después de dormir unas horas, la mujer herida se estremeció un poco alrededor de la 1 de la mañana. Se estremeció un poco más y se detuvo un rato después. Abrió los ojos de repente. Rápidamente, se sentó erguida. Luo Ziling, que estaba leyendo su libro, se llevó el susto de su vida. «Uf», gritó la mujer con dolor. Hubiera podido abrirse la herida al levantarse tan rápido. Luo Ziling descartó el libro en sus manos y rápidamente atendió a la mujer. «Estás gravemente herido. No te muevas todavía. Podrías abrirte las heridas y tendría que cerrarlas de nuevo», dijo Luo Ziling en tono de advertencia. «Acuéstate. Descansa para recuperar energías. Dentro de un rato te traeré algo de comer». La mujer permaneció despierta en lugar de volver a su estado inconsciente y miró fijamente al joven. Si solo mirar fijamente pudiera matar a alguien, Luo Ziling habría muerto varias veces. Sus manos derechas se movieron, sintiendo su entorno pero sin encontrar nada. «¿Quién eres?». Su voz, aunque suave, tenía un tono antipático. Capítulo 4. ¿Qué hacer? «¿Quién eres? ¿Dónde estoy?», gritó la mujer nuevamente cuando Luo Ziling no respondió. «Mi nombre es Luo Ziling». «¿Estás en la aldea Qingfeng?», reaccionó Luo Ziling y respondió rápidamente. «Me encontré contigo mientras estaba en las montañas recolectando hierbas. Estabas gravemente herido y te he curado». Luo Ziling miró a la mujer con seriedad y sus ojos reflejaban una leve sonrisa. «¿Me has salvado?», tarareó. Al ver lo honesto que era Luo Ziling y notar cómo sus ojos reflejaban un agua profunda y clara, de pura inocencia, la mujer herida se calmó un poco. Su mirada permaneció, pero contenía menos enemistad aunque el tono de su discurso seguía siendo rígido, reservado. «Lo hice. Después de todo, estás herido. Estabas inconsciente cuando te encontré en la colina y te salvé», confesó Luo Ziling mientras parecía un poco incómodo. «He curado tus heridas y te he aplicado polvo de Jinchuang. También he preparado una decocción de medicina. Es buena para ti. Estará lista en un rato». La medicación que le aplicó a la mujer era una mezcla secreta especial que requería la máxima concentración. Si se medía con dinero físico, valdría una suma. Luo Ziling se sentía un poco descontento por ese hecho. La mujer no había quitado su mirada de Luo Ziling aunque ahora estaba más cálida que antes. «Te he dicho lo que quieres saber. No insistiré si no quieres contarme nada sobre ti»,
dijo Luo Ziling. Fue a la cocina y fue a buscar un tazón de avena. Toma un poco. Debes estar hambriento. ¿Dónde están mis pertenencias? Ella ignoró lo que dijo Luo Ziling, se dio la vuelta y buscó algo. Ella tenía una voz bonita pero era demasiado fría y eso lo hacía sentir incómodo. Los reuní aquí, dijo Luo Ziling mientras se alejaba y regresaba con todas sus pertenencias. Colocó sus artículos cuidadosamente junto a su cama. Estos son tuyos. Por favor, mira si falta alguno. La mujer los examinó y no hizo nada después. Estaba cansada. Se había gastado toda la energía que había recuperado. Además, Luo Ziling no presentaba ningún signo de peligro. Te daré de comer, dijo Luo Ziling. Tomó 2 almohadas y las colocó debajo de su cabeza sin que ella dijera nada, lo que le permitió incorporarse. Acabo de preparar esto. Prueba un poco, dijo Luo Ziling mientras tomaba una cucharada de avena y se la acercaba. Ella se giró para mirarlo a los ojos y se dio cuenta de que cuando Luo Ziling le habló con esa mirada de completa honestidad, no pudo evitar notar también una pequeña sonrisa. Los dos se miraron a los ojos, negándose a darse por vencidos, y después de varios segundos, ella se suavizó un poco y estuvo dispuesta a ser alimentada. El plato de avena se terminó bastante rápido. Después de eso, Luo Ziling fue a buscar la medicina preparada y regresó. Esto te devolverá la energía y acelerará la curación de tus heridas. Tómalo y duerme bien. Mañana te sentirás diferente. Luo Ziling no dijo nada después de eso. Probó la temperatura del medicamento antes de tomar una cucharada y acercarla a sus labios. Ella dudó un poco pero finalmente no lo rechazó. Era increíblemente amargo, tanto que involuntariamente frunció el ceño. Sin embargo, siguió adelante y consumió el tazón de sopa medicinal amarga. Una vez terminado, sus mejillas comenzaron a mostrar un ligero tono rojizo. Luo Ziling la dejó sola y entró a la cocina con los cuencos usados, dejándola sola. Se quedó despierta solo por un rato antes de bostezar y descansar los ojos. Luo Ziling regresó más tarde y le quitó las almohadas de la espalda. Los ojos de la mujer permanecieron cerrados, pero sus pestañas se movieron un poco. Fue un día agotador. Después de acostarse en la cama, Luo Ziling se quedó dormido rápidamente. La mujer solo se quedó dormida un rato después. La noche transcurrió pacíficamente y Luo Ziling se despertó al día siguiente cuando ya estaba claro. Se vistió y se levantó de la cama. La mujer que estaba a su lado seguía durmiendo profundamente. Caminó hasta ella tan silenciosamente como pudo y la examinó. Ese día, su rostro ya no estaba tan pálido como cuando la encontró. Tenía un ligero brillo rojizo en el rostro, más rojo que la noche anterior. Afortunadamente, no era el tipo de rojo que uno tiene cuando está enfermo. Saberlo lo alivió. Se puso las botas de montaña y se preparó para hacer ejercicio por la mañana. Esa era su actividad habitual todas las mañanas después de despertarse. Sin que él lo supiera, en el momento en que salió de la habitación, la mujer abrió los ojos después de que la puerta se cerró silenciosamente. Ella ya estaba despierta pero decidió no abrir los ojos antes. Capítulo 5. Avergonzado aproximadamente media hora después, Luo Ziling regresó de su ejercicio matutino. Uno supuso que la mujer aún dormía, por lo que abrió la puerta muy suavemente. Incluso sus movimientos fueron lo más silenciosos posible. La mujer herida tenía los ojos muy abiertos. Cuando se acercó a ella para hacerle otro examen, se sorprendió al ver que tenía los ojos muy abiertos. ¿Estás despierto?, preguntó Luo Ziling, sonrojándose mientras lo hacía. Ella permaneció en silencio, solo mirándolo extrañamente. Luo Ziling acababa de comprender algo. Pensó un momento y tomó un conjunto de su propia ropa, una camiseta nueva de manga larga y un par de pantalones de algodón, y los colocó junto a la cama. Era apenas principios de otoño en la parte noroeste de China y la temperatura todavía era bastante cálida durante el día. Con llevar una sola capa de ropa sería suficiente. Luego Luo Ziling preparó el desayuno. «Tú». Se escuchó la voz de la mujer. Luo Ziling se dio la vuelta y la vio levantar lentamente la cabeza, revelando una expresión enojada y molesta. «¿Qué pasa?»,
Preguntó Luo Ziling con curiosidad mientras se giraba para encontrarse con la mujer herida cuyo rostro comenzaba a mostrar un pequeño indicio de vergüenza. Ayúdame a bajar, dijo mientras se mordía el labio. No, se negó firmemente Luo Ziling. Tus heridas aún son graves. No te muevas o se abrirán de nuevo. Quiero salir de la cama, dijo. Esta vez estaba furiosa. Luo Ziling frunció el ceño. Ayúdame a levantarme de la cama, dijo. Su rostro se puso ligeramente rojo y su voz se endureció al mismo tiempo. Algo en ella transmitía una sensación de orgullo, como si lo estuviera diciendo para salvarle la vida. Oh, muy bien. Él entendió algo cuando vio cómo ella miraba fijamente el inodoro. Después de ayudarla con su problema, Luo Ziling salió de la casa para preparar el desayuno. Aproximadamente media hora después, regresó con un tazón de avena humeante y algunos bollos. El desayuno está listo. Colocó la comida en una mesa pequeña y la ayudó a sentarse. Estoy bien sola. La mujer insistió. Miró a Luo Ziling con enojo antes de colocar las manos en la barandilla de la cama, preparándose para incorporarse. Sin embargo, un dolor punzante la atravesó desde el pecho hasta el corazón. La energía que tenía se perdió de inmediato. Al final, Luo Ziling le tendió una mano y solo entonces logró levantarse. Uno se apoyó en las dos almohadas que Luo Ziling había colocado detrás de su espalda. Levantó la mano izquierda y se peinó el cabello desordenado hacia atrás. Una noche de sueño casi había hecho desaparecer el cutis enfermizo de su rostro. De hecho, ahora sus mejillas lucían un brillo rojo. El tono rosado solo hacía que sus hermosas mejillas color cáscara de huevo parecieran algo de otro mundo. Luo Ziling no pudo evitar mirarla fijamente. Al ver que el joven la miraba perplejo, se enojó y le lanzó otra mirada furiosa. Solo entonces él desvió la mirada y procedió a ayudarla. Estoy bien sola, dijo ella, señalando el tazón de avena y haciéndole un gesto para que se lo trajera. Déjame ayudarte. Tus heridas aún están en mal estado. Debes tener más cuidado. Echaré un vistazo a tus heridas más tarde, si es necesario, cambiaré tu medicación, dijo Luo Ziling mientras sonreía con naturalidad. Se sentó en la cama, acercó el cuenco a ella y tomó una cucharada de avena. Sopló en la cuchara varias veces antes de dársela. Ella dudó un momento pero al final abrió la boca. Ya los he hecho. Los bollos y las gachas, dijo como si quisiera alardear de ello como un logro. La comisura de sus labios se arqueó ligeramente. Ella solo lo miró y no dijo nada, y eso le dolió un poco. Un hombre que pudiera trabajar en la cocina, ¿le costaría mucho hacerle 1 o 2 cumplidos? Capítulo 6. ¿Cuál es tu nombre? Tenía apetito, así que devoró en un instante 4 bollos y un tazón de avena. Después de ocuparse de los cuencos y los platos, volvió a la casa de la mujer con un maletín de medicinas, entre otros equipos y herramientas. Se acercó a la cama y le hizo un gesto para que se acostara. Te estoy cambiando los vendajes. Los ojos de la mujer se abrieron ante la sugerencia, pero finalmente obedeció y se acostó. Luo Ziling limpió cuidadosamente sus heridas. Desinfectó el área alrededor de ellas antes de aplicar el nuevo medicamento y las cubrió con vendajes. Te estás recuperando más rápido de lo que esperaba, dijo Luo Ziling, sonriendo. La mujer asintió levemente. Después de tratar la herida y cambiarle el vendaje, Luo Ziling volvió a sudar. Tenía sudor en la frente y en todo el cuerpo. Sus ojos habían estado cerrados todo el tiempo, Luo Ziling aún no la había sorprendido abriéndolos. Duerme. Te despertaré de nuevo cuando sea la hora del almuerzo de la tarde, dijo Luo Ziling después de terminar de tratar las heridas. Se puso de pie y dijo, tus heridas deberían curarse por completo en 2 días. Tienes un cuerpo fuerte, si todo va bien, deberías poder caminar en solo 1 semana. 2 semanas deberían ser suficientes para que te recuperes por completo. La mujer permaneció en silencio. Sus ojos estaban abiertos y miró a Luo Ziling. Lo que vio en sus ojos era demasiado complicado, pero no importaba ya que ella no era su tipo. Sabía que la identidad de la mujer era complicada y que esa debía ser la razón por la que la vigilaban constantemente. No le ofendió. Pronto,
La mujer se quedó dormida y Luo Ziling decidió no seguir con su rutina diaria de subir a las montañas en busca de hierbas, y en cambio, se quedó en el patio leyendo un libro. La mujer no se despertó hasta alrededor de las 3 de la tarde. Luo Ziling hizo lo mismo que había hecho durante el desayuno, la ayudó a levantarse, le dio papilla y le dio la medicación. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó suavemente. La mujer no respondió y solo lo miró fijamente. Luo Ziling se estremeció ante su mirada. Podía sentir una leve intención asesina. Si no me lo vas a decir, está bien, murmuró. Justo cuando estaba decepcionado, 2 palabras escaparon de su boca. ¿Qué? Luo Ziling se quedó paralizado por un momento. Ella había hablado demasiado rápido, por lo que no pudo escuchar lo que había dicho. La mujer volvió a permanecer en silencio, con expresión indiferente. Luo Ziling no se atrevió a preguntar y no se atrevió a pensar en preguntar nada. Capítulo 7. Agradecido. En los días siguientes, ambos cooperaron bien entre sí y la incomodidad entre ellos se redujo. Ella todavía dependía de Luo Ziling para alimentarse. Él temía que la mujer se moviera demasiado, con el riesgo de abrirle la herida. Por eso la alimentaba con cuidado. También la ayudó con la medicación que le dieron. Unos días después, ella había bajado casi por completo la guardia. La forma en que lo miraba era más cálida que antes. De hecho, incluso podía ver un rastro de gratitud en sus ojos. Dicho esto, los dos no hablaron mucho. Ella no le decía nada, y eso hizo que Luo Ziling se sintiera descontento. Lo que más le faltaba en la vida eran amigos. Era difícil conocer a alguien de edad similar y él había pensado que ambos podrían comunicarse bien. Inesperadamente, la otra parte no quería hablar y eso lo deprimió bastante. Por otra parte, no se podía hacer nada. No podía obligarla a hablar con él ahora, ¿verdad? Durante los siguientes días, además de subir a la montaña para recoger hierbas, pasaría el resto de su tiempo atendiendo a la mujer en casa. Necesitaba limpiar y reemplazar los vendajes de sus heridas diariamente. Después de pasar tantos días con ella, ya no sentía ningún tipo de amenaza por parte de él. Él la había estado cuidando con esmero y ella se sentía sumamente agradecida por ello. Era la primera vez que se sentía agradecida con un civil después de tantos años. Debido a ciertas reglas y regulaciones, ella no se atrevía a interactuar con él, mucho menos a revelar información sobre sí misma. Luo Ziling no insistió en el asunto y por eso se sintió aliviada. 5 días después de recibir el tratamiento, las heridas de la mujer ya estaban completamente curadas y su tez había vuelto a la de una persona normal. Con el apoyo de Luo Ziling, ahora podía caminar lentamente desde la habitación hasta el baño y luego al patio. Se examinó a sí misma y quedó satisfecha con los resultados. Sin embargo, se abstuvo de mostrar ningún cambio frente a Luo Ziling. Se mantuvo débil frente a Luo Ziling. Le permitía que la alimentara y le permitía sostener el recipiente contra su boca mientras le daba la medicación, y le permitía que la ayudara a caminar. Una hermosa mañana, después de que Luo Ziling la ayudara a ir al baño y preparara el desayuno, salió de la casa para recoger hierbas en las montañas. Esta fue una tarea que le encomendó su abuelo. Era una hermosa mañana porque hacía buen tiempo y no había nieve que impidiera el paso a la montaña. En general, era una buena mañana para subir a la montaña en busca de hierbas. Su abuelo quería que reuniera muchas hierbas, de todo tipo, como ingredientes para elaborar diversas medicinas. Por eso, Ziling tenía que ir a las montañas todos los días. Con la llegada de la mujer herida a su casa, el tiempo que Luo Ziling dedicaba a recolectar hierbas se redujo considerablemente. Temía no estar presente cuando la mujer lo necesitara. Mientras se preparaba para salir de la casa, la mujer herida terminó su desayuno y se fue a la cama a dormir. Le ayudó a ajustar la manta para taparla bien. Luego preparó té y algo de comer antes de salir de la casa en silencio. Sin que él lo supiera, después de que Luo Ziling se fue, la mujer que yacía en la cama abrió los ojos y se levantó de la cama rápidamente. Ella simplemente había estado fingiendo dormir. Capítulo 8. Demasiados accidentes. Mientras Luo Ziling estaba en las montañas recogiendo hierbas, escuchó un rugido atronador que venía de lejos. Poco después, vio un helicóptero en el cielo,
volando de un extremo al otro del valle antes de desaparecer entre el bosque. Su zumbido permaneció en el aire. A pesar de ver un helicóptero volando, Luo Ziling no se sorprendió. Aunque el pueblo en las montañas estaba apartado, había visitantes ocasionales de vez en cuando e incluso aviones volando por encima. Probablemente se trataba de un camino que cruzaba el espacio aéreo de la aldea. Mientras el helicóptero volaba, su zumbido no desapareció, sino que permaneció en el aire. Las cosas simplemente no parecían estar bien y algo cruzó por su mente. Dejó de buscar hierbas y rápidamente atravesó el bosque de cedros y corrió hacia el pueblo. Incluso dejó caer su canasta de bambú, dejándolos temporalmente en el bosque. Corrió rápido todo el tiempo, casi a la velocidad de un velocista de 100 metros. Cuando llegó a su casa, jadeaba pesadamente y el sonido del helicóptero girando se había desvanecido. Mientras jadeaba, empujó la puerta y corrió hacia la cama de la mujer. No hubo ningún alboroto, solo que la mujer ya no estaba allí. Luo Ziling sintió una repentina oleada de desánimo. Sentía que acababa de perder algo importante, como un tesoro, mientras estaba sentado en la puerta. La mujer era fría y tranquila. Sin embargo, para alguien que rara vez había tenido compañía desde que era joven, disfrutaba pasar tiempo con ella. Tener a alguien de su misma edad le dio el consuelo de que no estaba solo. Su abuelo lo apreciaba mucho, pero el solo hecho de estar con él no le permitía disfrutar de su juventud. Solo podía volver a sentirse joven cuando pasaba tiempo con alguien de su edad. Había otros niños en el pueblo, pero su abuelo le prohibía jugar con ellos. A él tampoco le gustaba jugar con ellos, aunque no podía explicar por qué. Cuando era joven, había alguien allí con él, una hermosa niña que era solo 1 año y medio mayor que él. No podía recordar por qué ella vino al pueblo, pero recordaba los 2 meses que pasaron juntos. Estaba vestida con ropa hermosa y tenía la actitud de una princesa. Al principio era fría, pero a él le gustaba jugar con ella. Siempre que estaba con ella, se sentía feliz y ya no se sentía solo. Los dos se hicieron amigos rápidamente. La llevaba a la parte trasera de su casa y a las montañas para jugar. Le enseñaba sobre plantas y hierbas. La llevaba a buscar frutas e incluso había capturado un conejo salvaje con ella. Una vez, cuando estaban jugando juntos, ella se torció el tobillo y no podía caminar. Él le dio un masaje y le aplicó una medicación sencilla con las hierbas que había encontrado. Luego la bajó en brazos. Al final, ella abandonó el pueblo y nunca más la volvió a ver. Luo Ziling creía que una vez que la mujer que había tratado se fuera, nunca volvería. Su corazón se apretó al pensarlo. En lugar de salir a recoger hierbas, Luo Ziling se sentó en el patio todo el día. Él estaba deprimido. Había pasado varios días con la mujer herida pero no sabía quién era ni siquiera su nombre. Todo era confuso, insatisfactorio. Antes, cuando Luo Ziling corría como un corredor de 100 metros de vuelta a su casa, 2 mujeres y un hombre estaban parados en la cima de la montaña a unos cientos de metros de la aldea. Se quedaron quietos cuando estaban a punto de cruzar al otro lado de la montaña. La más alta de las 3 hizo un gesto para que las otras 2 la dejaran ponerse de pie por sí sola. Se dio la vuelta para mirar hacia el lejano, pero aún claro pueblo, y se concentró en la casa que estaba situada en el borde del pueblo. En ese momento, notó una figura que se dirigía a toda velocidad hacia la casa. En ese momento, supo lo que había sucedido. Vio a la figura corriendo por la ladera de la montaña. Cuando vio que el hombre ni siquiera se molestó en abrir las puertas mientras daba un salto imposible sobre la valla y entraba en la casa, sintió un poco de calor en el rabillo del ojo. Después de mirar por un rato más, se quedó quieta, mirando en dirección a la casa y se llevó la mano a la frente a modo de saludo. «Te debo mi vida. Gracias por salvarme», murmuró. 2 días después, el abuelo de Ziling, Luo Liansheng, regresó a casa. Luo Ziling había limpiado la casa, eliminando todos los rastros y evidencias de la mujer herida. No había pensado que su abuelo traería una noticia que lo conmocionaría tanto. ¿Qué? Abuelo, ¿quieres que vaya a la escuela? Luo Ziling se quedó atónito después de recibir una carta de admisión de la Universidad de Medicina de Yenching de su abuelo, que acababa de regresar. Mientras sostenía la carta en sus manos, Luo Ziling ya no podía creer que su abuelo fuera solo un anciano solitario.
Creía que su abuelo, cuando era más joven, hizo muchas cosas, visitó muchos lugares. Creía que su abuelo debió haber tenido experiencias magníficas. Sin embargo, se le ocurrió otra cosa, tal vez el responsable de esto fuera otra persona y no su abuelo. No pidas tanto. Si te dejo ir, debes irte, dijo Luo Liansheng mientras miraba a su nieto con amor. Algunas preguntas no es necesario que me las hagas. En el futuro, descubrirás la respuesta por ti mismo. ¿Entiendes? Abuelo, solo quería saber si fuiste tú o alguien más quien me inscribió. Luo Ziling lo pensó y expresó sus dudas de todos modos. ¿Fuiste tú quien quería que fuera a la Universidad Yenching? ¿O fue otra persona? El anciano, de cabello blanco, se quedó paralizado ante la pregunta de su nieto. Sacudió la cabeza y sonrió sin responder directamente a la pregunta. Simplemente dijo, ya no puedes quedarte en este pueblo apartado. Por las buenas o por las malas, es hora de que veas el mundo exterior. Al escuchar a su abuelo, Luo Ziling de alguna manera entendió lo que estaba sucediendo. Inmediatamente sintió una gran gratitud creciendo en su corazón, además de emoción, en parte por una mujer y otra vida. Reflexionó durante un rato y se le ocurrió otra pregunta. Abuelo, una vez dijiste que ya había aprendido medicina gracias a ti. Mientras uno tenga experiencia, es médico. Si ese es el caso, ¿por qué tendría que asistir a una escuela de medicina? Este fue un gran misterio para Luo Ziling. Capítulo 9. Los altibajos de la vida llegaron demasiado rápido. Luo Liansheng señaló un taburete e invitó a su nieto a sentarse. Obedeció y se sentó frente a Luo Liansheng, esperando que su abuelo hablara. Pequeña Ling, has aprendido medicina de mí durante tantos años y tu habilidad en la medicina es buena. Pero debes saber esto, hizo una pausa por un momento antes de continuar. Debido a muchas razones, no ha habido ningún avance nuevo en la medicina tradicional china. La mayoría de los profesionales solo se han basado en libros para obtener información y métodos de tratamiento de libros que han dejado de hacer progresos desde la antigüedad. Nadie está dispuesto a innovar. Nadie quiere empezar algo nuevo. Ese es el triste estado en el que se encuentra la medicina china. Sabemos que todos los sectores de la ciencia han estado haciendo progresos continuamente. La única forma de hacer avances es tener a muchas personas detrás del volante para impulsar el avance. Es una vergüenza. Luo Liansheng suspiró profundamente antes de continuar. Nuestros propios practicantes de medicina china han estado sentados, disfrutando del éxito de nuestros predecesores. No se ha hecho ningún esfuerzo por innovar, cambiar. Este es el resultado. Muchos ya habían empezado a aceptar que la medicina tradicional china no es más que pseudociencia. Cuando alguien enferma, consulta a médicos de la ciencia moderna. Cuando la ciencia moderna no puede salvarlo, consulta a practicantes de medicina tradicional con una mentalidad moribunda. Este es el estado de desesperación de la medicina tradicional china. Después de escuchar a su abuelo hablar, Luo Ziling se quedó confundido. Preguntó, abuelo, ¿por qué querías que aprendiera medicina occidental? ¿De verdad creía que la medicina china era una práctica moribunda y que su nieto debía aprender medicina occidental? Absorbemos lo que podemos para compensar nuestras deficiencias. Si puedes hacer eso, te convertirás en un médico respetable de esta generación, dijo Luo Liansheng mientras sonreía de una manera que ocultaba un significado más profundo. La medicina china tiene muchas imprecisiones, que se han demostrado a lo largo de generaciones. La medicina occidental tiene el mismo defecto. En realidad, cualquier forma de ciencia tiene el mismo defecto. Eliminamos lo falso y solo conservamos la verdad. No podemos permitirnos el lujo de tomar las investigaciones pasadas y permanecer inflexibles en su relatividad. La innovación a través del cambio es la única manera de avanzar. Para ser honestos, no hay necesidad de que comparemos la medicina china y la occidental. Ambas tienen sus méritos. Sin embargo, si puedes aprender de ambas, aprovechar las ventajas de ambos lados y aplicarlas a tu propia medicina, ¿no te convertiría eso en un médico aún mejor? Tienes razón, abuelo. Así debería ser, asintió Luo Ziling. La verdad es que su abuelo había estado haciendo lo que acababa de describir. ¿De qué otra manera Luo Ziling sería tan competente en cirugía?
Había aprendido muchas cosas que no se consideraban parte de la medicina tradicional china. Absorber lo mejor para reemplazar el déficit era una necesidad en cualquier campo científico si uno quería progresar o evitar quedarse obsoleto. ¿Qué crees que aprenderías si fueras a una escuela de medicina china?, preguntó Luo Liansheng sonriendo. Ninguno de los profesores de esas escuelas podría enseñarte nada más. Tú mismo podrías incluso convertirte en profesor de esos profesores. Quiero que vayas a estudiar medicina clínica, para que aprendas las bases de la medicina occidental y adquieras conocimientos, especialmente en farmacología. Una vez que hayas aprendido, podrás aprovechar mejor los beneficios de la medicina china, promoviendo la causa de la medicina tradicional china. Luo Ziling se sintió conmovido por el discurso de su abuelo y no pudo decir nada más después de eso. Ese es un factor importante para estudiar en la Universidad Yenching, pero no el más importante. Luo Liansheng sonrió de nuevo. Hizo una pausa en cada segmento de su oración mientras decía: ya tienes 20 años. Ya no puedes quedarte en este pueblo rural junto a la montaña. Necesitas salir, ver el mundo y unirte a la sociedad moderna. Eso es lo que deseo para ti, y también es su pedido. Luo Liansheng se mantuvo firme. Tal vez algo bueno sucedería después de que le contara a su nieto sobre ella. Luo Ziling se quedó paralizado. Sabía exactamente a quién se refería su abuelo cuando mencionó ella. Después de todos estos años, su abuelo nunca había mencionado a esa persona. Hoy fue la primera vez. En el momento en que pensó en ella, empezó a tener sentimientos encontrados al respecto. Luo Liansheng suspiró y no dijo nada más. Se adentró más en la casa y regresó con una foto vieja. Tómalo, dijo mientras le entregaba la foto. Luo Ziling se puso de pie y tomó la foto de su abuelo. Se había escabullido y había mirado la foto varias veces. Había una mujer en la foto, una mujer tan hermosa que nadie podría encontrar palabras para describir su belleza. Sus ojos lo miraban fijamente como si pudieran hablar. Luo Ziling desvió la mirada, pero aún podía sentir la cálida mirada que provenía de la mujer de la foto. Luo Liansheng miró a su nieto con un leve dejo de melancolía. Dudó un momento, pero finalmente decidió hablar. Pequeña Ling, no le guardes rencor. No tuvo otra opción. Hizo todo lo que pudo. Ve a la Universidad Yenching. Creo que las dos se volverán a encontrar. Abuelo, no he pensado en ella. Como nunca la he visto antes, volver a verla no tendrá ninguna importancia para mí. Luo Ziling bajó la cabeza y susurró: la única persona importante en mi corazón eres tú. Sé que te lamentas por ella por haberte abandonado cuando eras joven. Luo Liansheng suspiró profundamente otra vez. No te culpo. Cualquiera sentiría algún tipo de enemistad por ser tratado de esa manera. Solo espero que no seas demasiado duro con ella. Después de todos estos años, ella sigue siendo la que lo ha pasado peor. Debe haber sido duro para ella. Suspiro. Luo Ziling entreabrió los labios. Quería preguntar algo, pero no pudo pronunciar palabra alguna. Debes saber esto, no hay otra mujer en este mundo que pueda amarte más que ella. Las palabras de su abuelo llegaron hasta lo más profundo de su corazón y lo llevaron al borde de las lágrimas. Luo Liansheng suspiró mientras Luo Ziling no podía ocultar su tristeza. En ese momento, las palabras le fallaron. Los dos no hablaron más hasta que el abuelo recordó algo vital. Hay algo más, algo importante que necesito que hagas, dijo Luo Liansheng mientras sostenía las manos de su nieto, indicándole que se sentara nuevamente. Luo Ziling se sentó obedientemente. ¿Recuerdas a una niña que conociste cuando tenías unos 5 años? ¿Era muy bonita?, preguntó. Había otro anciano, alguien de mi edad en ese entonces. Era un señor mayor muy alto. La niña estaba allí para buscar ayuda médica. Sí, lo sé. Asintió Luo Ziling. La chica había sido su compañera cuando era muy joven. Era orgullosa, como una princesa. Después de tantos años, Luo Ziling aún podía recordar su bonito rostro. Bien. Ese año, su abuelo y yo organizamos un compromiso para ti, dijo Luo Liansheng, sonriendo amargamente. ¿Eh? Dijo Luo Ziling sin aliento. Su mente se quedó en blanco por un momento.
¿Esa hermosa niñita que recordaba era su prometida? En ese momento, su ritmo cardíaco se elevó. ¿Su abuelo le hizo estudiar en la Universidad de Yenching y de paso casarse con esa chica? Toma esto. Es una carta. Llévasela a su abuelo y cancela el compromiso. Luo Liansheng sacó una carta y se la entregó a Luo Ziling. Luo Ziling se quedó aturdido nuevamente. Sintió que su capacidad mental era insuficiente para procesar lo que acababa de suceder. Luo Liansheng sonrió levemente y explicó: ella es mayor. No sería apropiado. También hay ciertas partes que no están de acuerdo con el asunto. Es por eso que deberías cancelar el compromiso cuando estés en la Universidad Yenching. Muy bien, respondió Luo Ziling casi mecánicamente, ya que todavía no reaccionaba correctamente. Pensar que los altibajos de su vida habían llegado demasiado rápido. Capítulo 10. Señorita, hemos llegado picos nevados a lo lejos y un bosque de cedros nevado cerca. Casas que se conjugan estrechamente entre el bosque en capas. Aguas claras fluyen bajo el puente. Llegó la mañana y el sol salió para traer la luz del día, se formó una niebla que se extendió por el pueblo, envolviéndolo todo. Todo en el pueblo rural y apartado parecía una pintura. De pie en este tapiz de una hermosa escena estaban dos hombres, uno viejo y otro joven. Luo Ziling tenía una mochila detrás de él mientras estaba parado en el puente hablando con Luo Liansheng que estaba fuera del puente. Me voy ahora, abuelo. Cuídate, dijo Luo Ziling. En su rostro se dibujó una expresión de desgana. Vete, dijo el abuelo, y le dirigió una última mirada cariñosa a su nieto, sonriendo con amargura. Se le partió el corazón al ver la sonrisa amorosa de su abuelo. Le dolió, pero se obligó a sonreír. Volveré durante las vacaciones de invierno y pasaré los últimos días del año con vosotros. Os enseñaré fotos de cuando estaba en la universidad, os contaré cómo era mi vida allí y os traeré todas las delicias locales que pueda. No deberías volver en invierno, dijo el anciano con una sonrisa que denotaba tristeza y pena. La nieve bloqueará todos los caminos hacia el pueblo. No. Volveré y pasaré el año nuevo contigo. Luo Liansheng suspiró mientras le daba una palmadita en el hombro a su nieto. Había hablado y no quedaba nada más por decir. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa. Luo Ziling solo se dio la vuelta y se fue a paso amplio cuando su abuelo entró en la casa y desapareció de la vista. Cruzó el puente y salió del valle, mirando hacia el campo verde. Se quedó allí, recordando los últimos 20 años que había pasado en el hermoso pueblo. Sacó la foto vieja y amarillenta y fijó sus ojos en la indescriptible belleza con pensamientos conflictivos. Murmuró en voz baja: ¿después de tanto tiempo? ¿Por qué no has regresado? Puede que hayas experimentado un dolor y un sufrimiento inexplicables, pero me dejaste hace 20 años. Ni una sola vez me visitaste. Ahora mismo. No puedo perdonar lo que has hecho. En cuanto al futuro, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, me verás cuando esté en Yenching, ¿qué sentiré cuando aparezcas inexplicablemente fuera de mi aula? ¿Lloraré, sonreiré, o te ignoraré por completo? Miró la foto unas cuantas veces más y la guardó unos momentos después. Se acomodó el bolso y caminó a grandes zancadas sin mirar atrás. 2 horas de caminata llevaron a Luo Ziling lejos del campo que estaba lejos del valle, al pequeño pueblo más cercano. La pequeña ciudad representaba apenas un pequeño punto en un mapa a nivel de provincia, y era la única zona poblada en un radio de varias docenas de kilómetros. Solo había un autobús público que recorría la ciudad una vez al día. Tomó el autobús y se dirigió a la ciudad para almorzar por la tarde. Después, tomó el tren de la tarde y se dirigió a la ciudad central de la provincia, Wu City. El avión al que tenía que subir despegaba a la mañana siguiente a las 10. Después de estar sentado en el tren durante más de 10 horas, llegó a la ciudad de Wu. Era la primera vez que viajaba en avión y no tenía idea de cuál era el procedimiento para abordar un avión. Mientras se dirigía al mostrador de ayuda, chocó accidentalmente con una mujer bastante hermosa que arrastraba una maleta detrás de ella. Ella caminaba rápido con la cabeza gacha, mientras que él miraba a izquierda y derecha. El resultado fue una colisión inevitable. Lo siento,
Se disculpó rápidamente Luo Ziling mientras casi la derribaba. Está bien. Fui descuidada allí, se disculpó también la mujer. Tenía una belleza madura. Por lo que parecía, tenía unos 30 años. Se quedó mirando a Luo Ziling durante unos buenos 2 segundos antes de esbozar una sonrisa deslumbrante. Hola, cariño, ¿te hice daño o algo? Luo Ziling suspiró aliviado porque no esperaba que la otra parte fuera tan cortés y comprensiva. Sacudió la cabeza rápidamente. Estoy bien. Se sintió avergonzado cuando respondió. Era casi como si esa fuera su reacción habitual cada vez que se topaba con una mujer hermosa. La mujer no se fue inmediatamente, sino que lo miró atentamente y se acercó más. ¿Por qué tanta prisa, guapo? ¿Tienes prisa por subirte a un avión? ¿A qué hora es tu vuelo? ¿Ya te has registrado? Mi vuelo sale a las 10, dijo con voz entrecortada. No podía estar más avergonzado. Todavía no he facturado. ¡Qué coincidencia!, exclamó curiosa la bella mujer. Yo también tomo el vuelo de las 10. ¿Cuál es tu número de vuelo? Luo Ziling abrió su boleto de embarque, después de revisarlo, dijo, CZ6901. Otra coincidencia. Ese vuelo también es mío. Gritó alegremente la mujer. Venga, ¿hacemos el check-in juntos? Luo Ziling asintió con la cabeza felizmente ya que no tenía idea de cómo registrarse. La siguió y completó el procedimiento de check-in. La hermosa mujer lo ayudó a elegir un lugar y los dos terminaron sentados uno al lado del otro. Durante el proceso de registro, Luo Ziling descubrió que la bella mujer se llamaba Li Jing. Ella era de Yanqing y había venido a la ciudad de Wu por negocios. Se sintió afortunado de encontrarse con ella, ya que conocerla lo salvó de muchos problemas. Ella fue muy amable, lo ayudó a registrarse antes del vuelo e incluso lo acompañó hasta la puerta de embarque. En el avión, ayudó a Luo Ziling a pedir comidas y bebidas, habló con él y le contó sobre Yanqing. Su amabilidad desarmó por completo a cualquier guardia que tuviera. Con relativa facilidad, le contó el motivo por el que iba a Yanqing. Al enterarse de que iba a asistir a la Universidad de Yanqing, Li Jing le contó historias interesantes sobre la Universidad de Yanqing y lo que debía tener en cuenta durante la clase. Eso hizo que Luo Ziling se sintiera aún más agradecido. Con alguien tan bello y amigable como Li Jing sentado a su lado, el vuelo, que duró varias horas, pasó volando. Después de aterrizar, incluso ayudó a Luo Ziling a buscar su equipaje. En lugar de despedirse cuando salieron del aeropuerto, ambos tomaron el tren subterráneo juntos. Mi casa está cerca de Yanqing. Está de camino, dijo Li Jing con una cálida sonrisa. Parece que el guapo y yo tenemos algún tipo de destino. Esa simple frase hizo que Luo Ziling se sonrojara. Incluso sintió una extraña sensación en el pecho. Cuando todo le resultaba extraño, Luo Ziling se sentía sumamente agradecido de estar con alguien tan amable y gentil como Li Jing. ¿Era eso o enfrentar muchos problemas solo? Se sentía en deuda con ella. Cuando alguien que carecía de amor maternal como Luo Ziling pasaba unas horas con otra mujer, no podía evitar desarrollar una forma de apego emocional hacia ella. Se le ocurrió una idea: si esa mujer estuviera con él, ¿lo trataría tan bien como lo hizo Li Jing? Después de eso, se sintió un poco amargado. Los dos se marcharon de la estación más tarde y Li Jing acompañó a Luo Ziling hasta la entrada de la Universidad de Yanqing. También le tomó algunas fotografías. Cuando tengas tu propio móvil te enviaré estas fotos. En el avión, descubrió que Luo Ziling no tenía un teléfono móvil, por lo que le dio su número y le recordó que la contactara una vez que consiguiera un teléfono. Naturalmente, Luo Ziling prometió hacerlo. Antes de que Li Jing se fuera, Luo Ziling le agradeció sinceramente. Gracias, señorita Li. Gracias por ayudarme. La coincidencia puede ser solo el destino, quizás nos veamos pronto, quién sabe, dijo Li Jing, despidiéndose con la mano mientras se alejaba. En el momento en que Luo Ziling entró al campus, Li Jing dejó escapar un largo suspiro. Luego sacó su teléfono y comenzó a marcar. La llamada se conectó rápidamente. Hola, respondió una voz de mujer con cierto magnetismo. Li Jing, ¿estás en Yanqing? Sí, soy yo, señorita, respondió respetuosamente Li Jianfei.
Ya llegamos. Acabo de acompañarlo hasta el campus de la Universidad de Yenching. La mujer del otro lado se quedó en silencio. Hizo lo posible por ocultar su emoción mientras bajaba la voz y decía, gracias por su trabajo. Señorita, le he tomado algunas fotografías. ¿Se las enviaré en un rato? Envíalos ahora. Li Jing ni siquiera pudo terminar su oración antes de que la mujer del teléfono la interrumpiera inmediatamente. Sí, sí. Enseguida, señorita. Capítulo 11. Método antiespinillas. Era el primer día de clases y el recinto estaba abarrotado de gente. Había muchos estudiantes de primer año por todas partes arrastrando sus maletas. Algunos venían acompañados de sus padres para inscribirse en sus respectivos cursos. Luo Zilin, que nunca había pisado un campus, sintió que todo en el nuevo entorno le resultaba extraño. El lugar era alegre y estaba lleno de gente que tenía la emoción plasmada en sus rostros juveniles. Se quedó allí durante un buen rato, sin saber qué hacer. Hola, ¿también estás aquí para registrarte? Sonó una voz ronca detrás de él. Luo Zilin se dio la vuelta y vio a un joven alto con la cara cubierta de granos. El hombre llevaba muchas maletas. Por su aspecto, parecía ser un estudiante de primer año. Sí, lo soy. ¿También eres un estudiante de primer año? Preguntó Luo Zilin con sorpresa, como si esperara que el hombre compartiera la misma situación que él. Soy estudiante de primer año de medicina clínica. Mi nombre es Cao Jianhui. Se presentó el joven con la cara llena de granos antes de dejar todas las maletas que sostenía en la mano. Extendió la mano y ofreció un apretón de manos. Parecías una persona con conocimientos, agradable y tranquila, parada allí, buscando amigos. ¿Serías mi amiga? Lo que dijo casi hizo reír a Luo Zilin. Extendió la mano como respuesta antes de presentarse al joven con la cara llena de granos que se hacía llamar Cao Jianhui. Oh, así que tú también eres estudiante de primer año de medicina clínica. Podríamos ser compañeros de clase, bacaca. Cao Jianhui se rió con una cara gratamente sorprendida. Luego hizo un gesto con sus grandes manos y dijo, vamos a registrarnos. Luo Zilin aceptó felizmente, ya que no tenía idea de cómo era el proceso de registro. Siguió a Cao Jianhui hasta el lugar donde se registran los estudiantes de primer año. Cao Jianhui era muy animado. Desde el punto de vista de Luo Zilin, el hombre de pocas palabras, Cao Jianhui se presentaba como alguien que podía hablar. Fue una suerte que estuviera allí. Gracias a él, Luo Zilin logró registrarse y conseguir la llave de su dormitorio. Por coincidencia, ambos compartían la misma clase y el mismo dormitorio. Jaja. Estamos realmente destinados. No es de extrañar que nuestras miradas se cruzaran en el campus. Después de conseguir las llaves de su habitación, Cao Jianhui le dio una palmada en la espalda a Luo Zilin, riendo más fuerte, más frívolamente. Si yo te cubro, nadie se atreverá a meterse contigo, puedes considerarme tu gran jefe. Luo Zilin se encogió de inmediato. ¿Esperaba que el hombre no tuviera hábitos o comportamientos extraños? Si los tuviera, Luo Zilin se mantendría lo más alejado posible. Llevó sus pertenencias al dormitorio. Todo estaba limpio porque todavía no había nadie. Los dos fueron los primeros en llegar. El dormitorio tenía capacidad para 4 personas y contaba con baños individuales con calentadores de agua y aire acondicionado. En conjunto, era un alojamiento perfectamente aceptable. Como se esperaba de una buena institución. Ofrecen mejores servicios que el resto. Ja 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 ja, dijo Cao Jianhui, riendo como un loco otra vez. A Luo Zilin se le puso la piel de gallina cuando vio cómo los granos en su rostro se tambaleaban cuando Cao Jianhui se reía. Arrojó su pesado equipaje al pie de las literas y corrió al baño para descargar rápidamente el material biopeligroso. Cuando terminó, se acercó a Luo Zilin, que seguía examinando la habitación. Yo quiero la litera de abajo, ¿y tú? No me gusta dormir encima, declaró Luo Zilin y eligió la otra cama. Mientras los dos empezaban a tender sus camas, Luo Zilin se volvió hacia Cao Jianhui y le preguntó, ¿por qué tienes tantos granos? ¿Sufres de discrasia endocrina? Son granos. Te salen cuando llegas a la pubertad,
respondió Cao Jianui y notó lo saludable que estaba la piel de Luo Ziling. Suspiró en voz alta y preguntó, ¿cómo mantienes tu piel sin granos? ¿Qué tal si te prescribo 2 tipos de medicamentos? Te aseguro que te quitarán los granos, dijo Luo Ziling. Estaba empezando a simpatizar con Cao Jianui. Aunque su experiencia con la gente era algo deficiente, ya que había vivido alejado de las masas durante 20 años, todavía podía leer la honestidad del hombre en su sonrisa sincera y sus modales audaces. Era una buena persona y Luo Ziling sintió que debía dar el primer paso para hacer algo bueno y ayudarlo a tratar sus granos. ¿En realidad? Cao Jianui se emocionó. Justo cuando estaba a punto de ponerse de pie, la parte posterior de su cabeza golpeó el marco de metal de la litera superior. Fue tan doloroso que aulló. Sin embargo, lo soportó. Mientras presionaba la parte de su cabeza que palpitaba de dolor, se acercó a Luo Ziling felizmente y le preguntó, ¿de verdad tienes algo que pueda eliminar mis granos? ¿De qué me serviría mentir? Genial, entrégamelo. Cao Jianui se emocionó tanto que olvidó cómo comportarse. Se frotó las manos mientras su rostro se ponía rojo y decía, si puedes ayudarme con mis granos, cubriré todos tus gastos diarios durante todo este semestre. ¿En serio? Luo Ziling también se emocionó. No esperaba que Cao Jianui fuera una de las personas ricas, especialmente del tipo que nunca podría gastar demasiado. Por supuesto, declaró mientras se golpeaba el pecho con fuerza, 2 veces. Soy un hombre de palabra y nunca he faltado a ella. Luo Ziling no tenía nada más que decir. Sacó un papel y un bolígrafo y rápidamente anotó la medicación que debía tomar. Tómatelos durante 2 semanas. Verás que los granitos desaparecen. Como máximo, en medio año, también desaparecerán todas las cicatrices de tu cara. Cao Jianui tomó el papel y lo leyó 2 veces con atención. Lo trató como un tesoro que debía guardarse a buen recaudo y lo guardó en el bolsillo delantero de su camisa. ¿Curioso?, preguntó, estudiante Luo, ¿has estudiado medicina antes? Mi abuelo fue un famoso practicante de medicina china. Aprendí de él desde que era joven, confesó Luo Ziling. Entonces, ¿por qué viniste aquí a aprender medicina occidental? Preguntó Cao Jianui sin entender. Has estudiado medicina china durante tanto tiempo. Suponiendo que fueras bueno en eso, podrías haber ganado una fortuna. ¿Podría ser que la razón por la que viniste a esta universidad fue porque nunca te gustó la medicina china? Quiero familiarizarme con la medicina tradicional china y la occidental. Quiero aprender de ambas para mejorar mis habilidades como médico, respondió Luo Ziling con una sonrisa. Si puedo perfeccionar lo que sé sobre la medicina china y aprender todo lo que pueda sobre la medicina occidental, no sería un médico de fama mundial. Eso es cierto. Cao Jianui asintió con la cabeza, aunque sintió que había algo extraño en su declaración. Aún no podía precisar con certeza qué era lo que había dicho. Como ya sabes de medicina, ahora puedes hacer alarde de tus conocimientos en clases. No sé hacer alarde. Ya lo estás haciendo, dijo Cao Jianui antes de lanzarle una mirada fulminante y volver a hacer su cama. Justo cuando ambos estaban ordenando sus camas, otros 2 nuevos compañeros de habitación cargando maletas entraron al dormitorio. Dado que Luo Ziling y Cao Jianui obtuvieron la primera elección y tomaron las literas inferiores, los 2 nuevos compañeros de habitación no tuvieron otra opción que tomar las literas superiores. Todos se reunieron y se presentaron. Los nuevos eran Li Fiuming y Wu Longjiang. Li Fiuming era delgado y esbelto, y parecía un mono. Procedía del sur, de la provincia de Min. En cuanto a Wu Longjiang, parecía pulcro y ordenado. Era de Jiangnan Shuixiang, provincia de Jiangze. El propio Cao Jianui era de la provincia de Ji, cerca de Yanqing. Luo Ziling era de la zona noroeste de China. Se podría decir que los 4 procedían de todos los rincones de China. No había nada que ocultar cuando los jóvenes socializaban entre ellos. Cao Jianui era del tipo amigable y después de que todos se presentaran brevemente, y después de que él se riera como un rey loco, todos se acercaron entre sí. Después de la autopresentación, todos revelaron su propia edad. Luo Ziling era el mayor allí y fue coronado rápidamente como el gran jefe por los demás.
El segundo en la fila allí era Cao Jianui, seguido por Wu Longjiang y finalmente Li Fuming como el más joven. Cada una de sus camas y escritorios necesitaba estar ordenados, por lo que, después de dejar a un lado sus maletas, los cuatro comenzaron a ponerse manos a la obra. Capítulo 12. Conflicto con las camas hechas y las conversaciones desenfrenadas, ya casi era la hora de cenar. Wu Longjiang empezó a murmurar sobre qué cafetería tenía la mejor comida cuando Cao Jianui llamó la atención de todos agitando su brazo colosal mientras decía, «Vengan, salgamos a cenar. Yo invito. Hoy es nuestro primer día juntos y todos deberíamos estar felices. Nadie se salta la bebida. Nadie volverá sobrio». Wu Longjiang y Li Fuming aplaudieron y aceptaron de inmediato. Luo Ziling dudó un momento, pero terminó accediendo. Sin embargo, les dijo que primero quería comprar un teléfono. Li Jing le había pedido su número de contacto. Se sentía culpable por no poder dárselo, ya que no tenía teléfono para comunicarse con ella. El primer día en el campus y quiere adquirir un teléfono móvil. Él recordaba su contacto y le diría sus propios contactos después de adquirir un nuevo teléfono. Después de expresar su deseo de comprar un teléfono a sus 3 compañeros de habitación, ellos rápidamente aceptaron unirse a él. En el camino, los 3 preguntaron sobre el teléfono que Luo Ziling planeaba comprar. Los 3 provenían de familias con antecedentes económicos decentes, por lo que sus teléfonos eran de gama bastante alta. Cao Jianui tenía un iPhone 7S. Se lo había regalado su padre por matricularse en la universidad. Para convencer a Luo Ziling de que comprara el mismo teléfono que él, Cao Jianui promocionó las numerosas funciones del teléfono y sus ventajas en cuanto a estatus social. Wu Longjiang tenía un Huawei P9. Pensó que el teléfono era bueno y también se lo recomendó a Luo Ziling. Li Fuming poseía el último Xiaomi 6, un teléfono que acababa de salir al mercado. Él también, como el resto, pensaba que su teléfono era el mejor y trató de convencer a Luo Ziling para que comprara el mismo teléfono. Los 3 comenzaron a comparar sus teléfonos y la comparación se convirtió en una acalorada discusión. A Luo Ziling le resultaba incómodo escuchar a cualquiera de ellos. Mientras los 3 seguían discutiendo sobre cuál teléfono era el mejor, Luo Ziling llegó a un puesto móvil afuera del campus y se compró un teléfono Redmi barato. Cuando abandonó el pueblo, su abuelo no le había proporcionado demasiado dinero en efectivo. Le dio a su nieto una tarjeta bancaria, pero Luo Ziling no comprobó cuánto saldo tenía. Esta era la primera vez que Luo Ziling se aventuraba solo al mundo exterior. No se atrevía a ser demasiado extravagante. Como mínimo, Luo Ziling necesitaba tener un plan en lo que respecta a los gastos. A él no le importó el consejo de sus compañeros de cuarto, así que cuando eligió un teléfono Redmi barato, los 3 se enfurecieron bastante. Sin embargo, después de 1 o 2 desahogos, terminaron. No había mucho de qué enojarse, ya que todos allí eran simplemente estudiantes. Su mesada provenía de sus padres. La familia de Luo Ziling podría no ser tan acomodada económicamente, por lo que comprar un teléfono barato tenía sentido. Luo Ziling tomó los números de contacto de todos y los registró en el teléfono. Después de eso, recordó el número de Li Jing y lo ingresó también. Al ver que Luo Ziling no entendía la función del teléfono, Cao Jianui se ofreció a ayudarlo y le enseñó las funciones del teléfono. Se descargaron e instalaron QQ, WeChat y muchas otras aplicaciones. Incluso ayudó a Luo Ziling a registrar una nueva cuenta de QQ y WeChat. Cuando Luo Ziling actuó como un idiota cuando le presentaron las características del teléfono inteligente, los otros 3 no pudieron reaccionar adecuadamente ya que se quedaron sin palabras al respecto. ¿Cómo podía existir un monstruo así en esta época? Había estado plasmando su cara en los libros durante toda su infancia y sus años de escuela secundaria. Frente a las miradas desdeñosas del trío, Luo Ziling se sintió increíblemente avergonzado. Se sentía como si estuviera demasiado desconectado de la sociedad moderna por una enorme brecha. No era de extrañar que su abuelo quisiera que abandonara el pueblo y viera y aprendiera cosas nuevas de la gran ciudad. Después de comprar el teléfono, los 4 salieron del campus hacia un restaurante local cercano y disfrutaron de una comida lujosa. La cena estaba lista y se había bebido alcohol. El trío,
Cao Jianui, Gu Longjiang y Li Fuming, se rodeaban los hombros con los brazos mientras charlaban y salían del pequeño restaurante. Luo Ziling no se aferraba a ellos mientras jugaba con su nuevo teléfono, descubriendo y aprendiendo sus funciones y características. Había muchos otros caminando por las calles con la cabeza gacha. Luo Ziling jugaba con su teléfono con tanto cariño, pero nadie pensó que fuera extraño. Ni siquiera el trío se burló de él. No muy lejos del restaurante, se oía el rugido de un coche deportivo rojo que pasaba a toda velocidad por la pequeña calle. Luo Ziling estaba tan absorto en su teléfono que no se dio cuenta del auto que se acercaba a toda velocidad. Solo se dio cuenta cuando el auto estaba muy cerca, lo que lo sorprendió mucho. El teléfono que tenía en las manos cayó y golpeó el auto deportivo rojo. El coche solo se detuvo después de unos metros. «Oye, ¿estás ciego? Deberías alejarte cuando veas que viene un auto», gritó una hermosa joven mientras bajaba la ventanilla del conductor. Llevaba unas gafas de sol negras y le gritaba enojada a Luo Ziling. «¿De verdad golpeaste mi auto con tu teléfono? Si hay una abolladura, ¿podrías pagar la reparación?» Luo Ziling ignoró los gritos de la hermosa dama mientras corría presa del pánico a recoger su teléfono. La pantalla del teléfono quedó completamente destruida y se convirtió en una serie de grietas que parecían telarañas. Y cuando la bella dama le gritó a todo pulmón, Luo Ziling se puso aún más furioso. «¿Así es como conduces? Hay tanta gente caminando por la calle, ¿pero conduces tan rápido? Acabo de recibir este auto y ahora está roto. ¿Me lo vas a pagar?» Aunque solo costaba unos cientos de dólares, el teléfono Redmi era el primer teléfono que había tenido. Aún así, era su tesoro y ahora que su tesoro había sido destruido, era de esperar que se enojara. Él estaba muy furioso. Sí, ella podría ser hermosa. ¿Pero qué tenía que ver la belleza con la situación? Mientras Luo Ziling y la bella dama discutían entre sí, Cao Jianui, en su estado de ebriedad, vio a la bella dama y se emocionó muchísimo. Como un hombre en el mar que ha estado a la deriva demasiado tiempo y de repente descubre tierra, corrió hacia el auto y le acercó la cara a la bella dama, diciendo: «Hola, ¿puedo tener tu número de contacto? Mi nombre es Cao Jianui, soy un estudiante de primer año en una escuela de medicina cercana. ¿Podemos ser amigos en WeChat?» Los otros dos borrachos no eran tan atrevidos como Cao Jianui. Se mantuvieron alejados y no se acercaron. Cao Jianui olía a alcohol, tanto que la mujer frunció el ceño con disgusto. La joven, asqueada por su olor y comportamiento, levantó la ventanilla del coche de inmediato. La nariz de Cao Jianui fue rozada por el vaso que se elevaba y con una mirada de disgusto de la hermosa dama, se levantó torpemente. En ese momento, se dio cuenta de cómo el teléfono de Luo Ziling estaba destruido y cómo le gritaba enojado al conductor para que lo reemplazara. En ese momento, Cao Jianui se frotó la nariz. La vergüenza se convirtió en ira e inmediatamente se unió a la causa de Luo Ziling. Se paró frente al auto, impidiendo que el conductor se fuera. «Le hiciste daño a mi amigo y le rompiste el teléfono, tienes que llevarlo al hospital, y también reemplazar su teléfono», gritó Cao Jianui. Gu Longjiang y Li Fuming se unieron a la pelea y se colocaron frente al auto para evitar que ella se alejara. Las calles ya estaban llenas de gente antes de que ocurriera el incidente y ahora, con la incorporación de una bella dama conduciendo un auto deportivo bastante lujoso y una fuerte discusión, más miradas comenzaron a volverse y la gente comenzó a reunirse en el lugar. Capítulo 13. Perdóname porque no es el momento de encontrarnos con demasiada gente y alguien bloqueando su auto. La mujer se puso nerviosa. Bajó la ventanilla del conductor, sacó un fajo de billetes de su bolso y le gritó a Luo Ziling: «Oye, chico de campo, ¿quieres engañarme para conseguir dinero? ¿No? Toma, tómalo. Hazte a un lado. No bloquees el paso». Luo Ziling se ayudó a sí mismo. Extendió la mano y tomó el fajo de billetes, pero solo sacó 6. «No me lastimé. No es necesario que me compenses nada más. Solo necesito el dinero para el teléfono. El teléfono Redmi cuesta solo 599, por lo que Luo Ziling sacó 6 billetes y devolvió el resto a la bella dama en el auto, junto con una moneda de $1 que sacó de su bolsillo.
Este es tu cambio. Instintivamente, extendió la mano para recibir la moneda. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se enojó aún más rápidamente y le arrojó la moneda antes de pisar el acelerador y alejarse. Incluso se la escuchó gritar, «bastardo», mientras sacaba el dedo medio por la ventana. Cuando la dama le arrojó la moneda, Luo Ziling rápidamente la atrapó con sus manos. Lo pensó y volvió a guardarse la moneda en el bolsillo. Pensó que si la volvía a ver, le daría la moneda de $1. Solo había gastado $599 en el teléfono y esa era la cantidad que ella necesitaba para compensarlo. Además, se quedó con el teléfono destrozado ya que era necesario entregárselo para que ella lo arreglara ella misma. No sería justo si no lo hiciera. Vaya, es un Ferrari de edición limitada. Creo que cuesta más de 5 millones. Cao Jianhui, con expresión sombría en el rostro, giró la cabeza mientras sus ojos estaban pegados al deportivo rojo que se desvanecía. Una bella dama conduciendo un auto deportivo. Podría ser la sugar baby de alguien. La mayoría de las bellezas de la escuela son conquistadas por gente rica. Puede que ni siquiera sea una estudiante aquí. Solo una jovencita que vive cerca. ¿Era realmente un Ferrari de edición limitada?, preguntó Wu Longjiang con curiosidad. ¿Sabes de autos deportivos? Investigué un poco y sé un poco, dijo Cao Jianhui con un tono misterioso. También sé que hay menos de 50 de esos coches en China. Si los repartimos de forma uniforme en todos los estados y provincias, debería haber solo 1 o 2 en cada provincia. Tenemos muchísima suerte de haber visto ese coche cerca del campus, explicó Cao Jianhui de inmediato para hacer alarde de su conocimiento de los coches, dejando a Li Fuming y Wu Longjiang asombrados. Luo Ziling no tenía ningún conocimiento sobre autos deportivos y de todos modos, no le interesaba ese sector. Estaba más bien preocupado por el teléfono que acababa de comprar. Esto no sirve para nada. Tengo que comprar uno nuevo. Otra vez, gimió Luo Ziling mientras sostenía el teléfono roto, la pantalla estaba rota como una telaraña. Enfurruñado, murmuró, ¿por qué tengo tanta mala suerte de que me hayan destruido mi nuevo teléfono? Jefe, no es que tenga mala suerte, simplemente no es lo suficientemente bueno para aprovechar las oportunidades. Cao Jianhui se acercó a su lado, tratando de darle una lección con una mirada petulante en su rostro. ¿Has visto bien a esa mujer? Es preciosa. Y conduce un coche de lujo. Así que los dos empezaron con el pie izquierdo. Deberías aprovechar esta oportunidad y acercarte a ella. La próxima vez, consigue su contacto. Y cuando lo hagas, puedes optar por no exigirle que te compense por tu teléfono. Haz que te invite a comer o a tomar un café a cambio. Eres guapo. Deberías hacer que te mire más. Tú también deberías mirarla más a ella. Quién sabe, tal vez le gustes de verdad. Tanto Wu Longjiang como Li Fuming escucharon el discurso de Cao Jianhui y solo pudieron mirar, con los ojos abiertos y llenos de admiración. El segundo hermano está dando consejos clásicos para ligar con chicas. Hermano mayor, deberías valorarlo o sería un desperdicio, dijo Wu Longjiang mientras sacudía la cabeza con desaprobación. Qué lástima que no fui yo el que se sorprendió por la chica. ¿Porque el destino nunca ayuda a los que están listos para ello? Con la validación de alguien, el ego de Cao Jianhui se infló. Extendió las manos y le dio una fuerte palmadita en el hombro a Luo Ziling, adoptando un tono sabio antes de continuar, hermano mayor, puede que seas el mayor entre nosotros, pero cuando se trata del juego de anotar goles, eres solo un niño pequeño. Tal vez, deberías aprender de este hermano mayor. No, espera. Tú eres el hermano mayor. Sin embargo, deberías aprender de mí. Te enseñaré todas las formas de conseguir el corazón de una chica. Eructar. Cao Jianhui habló con entusiasmo, pero eructó a mitad de la conversación. Cuando se recuperó, dejó de hablar, como si hubiera olvidado que en realidad estaba hablando con Luo Ziling hace menos de 5 segundos. En lugar de terminar lo que estaba diciendo, le dio una palmadita en la espalda a Luo Ziling para indicar que lo que había dicho antes era significativo. ¿No dijiste algo sobre que ella era la bebé de alguien?, refutó Luo Ziling con frialdad. Cao Jianhui, aturdido, se rascó la cabeza y palmeó la espalda de Luo Ziling una vez más.
Es solo una suposición al azar. Es posible que ella misma pertenezca a una familia adinerada. Por lo general, ninguna Sugar Baby podría ser tan rica como para conducir ese tipo de supercoche. Luo Ziling ya estaba harto de las conversaciones de borracho de Cao Jianui. Los dejó a los tres por un rato para comprar el mismo teléfono y regresó al dormitorio con los chicos. Aunque Luo Ziling no estaba contento porque su nuevo teléfono había sido destruido, después de comprar uno nuevo, su estado de ánimo mejoró un poco. De regreso a su casa, Luo Ziling le envió un breve mensaje a Li Jing y le proporcionó su número de contacto. Li Jing respondió rápidamente, respondiendo con un breve mensaje informándole a Luo Ziling que había guardado su número. Un rato después, ella envió otro mensaje, pidiéndole a Luo Ziling que agregara su cuenta de WeChat, que era su número de teléfono. Después de que él la agregara a su lista de amigos, ella le enviaría las fotos que tomó. Luo Ziling estuvo de acuerdo. Sin embargo, el teléfono era nuevo y Luo Ziling aún desconocía muchas de sus funciones. Lo intentó una y otra vez, pero no pudo agregarla a su lista de amigos de WeChat. Luego envió otro mensaje, disculpándose por su falta de familiaridad con las nuevas tecnologías. Tendrá que esperar hasta que se acostumbre a su teléfono. Li Jing naturalmente estuvo de acuerdo. Al ver que Luo Ziling le había enviado tantos mensajes cortos, se sintió un poco culpable y después de pensarlo un poco, decidió tomar capturas de pantalla y enviárselas todas a otra persona, incluido el número de teléfono de Luo Ziling. La persona recibió las capturas de pantalla poco después. Después de ver todas las imágenes, el rabillo del ojo comenzó a ponerse rojo. La mujer que estaba sentada detrás de un escritorio enorme en una oficina era hermosa en todos los sentidos. Todos sus rasgos faciales eran tan perfectos que nadie podía encontrarle un defecto. Su cabello estaba atado alto y prolijo, lo que dejaba al descubierto y enfatizaba su esbelto cuello, que era igualmente impecable. Toda su apariencia exudaba la mayor realeza, del tipo que hacía que los hombres se negaran a apartar la mirada si la veían. Después de mirar las capturas de pantalla y el número del remitente, no pudo contenerse y tomó el teléfono de su escritorio. Justo cuando estaba a punto de marcar el último de los 8 números, volvió a colgar el teléfono y dejó escapar un largo suspiro. Abrió uno de los cajones y sacó unas cuantas fotografías antes de mirarlas detenidamente. Sus ojos empañados comenzaron a hincharse. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. No se molestó en secárselas, ya que solo le importaba fijar su atención en el pequeño niño de las fotografías. Su juventud, su timidez, su cautela, y esa sonrisa que era tan pura como el agua de manantial que baja de la montaña. El niño de esa foto era todo lo que es. Sus lágrimas fluían más fuerte, más rápido, del tipo que solo una madre amorosa podía derramar. Mientras miraba la fotografía con emoción, sus dedos recorrieron la foto en dirección al rostro del joven. Se susurró a sí misma: han pasado 19 años y tú ya tienes 20. ¿Cómo pasa el tiempo? He hecho lo que he podido para aprovechar las mejores oportunidades para que vinieras a Yanqing. Perdóname por no haberme presentado. Perdóname. No nos han permitido vernos todavía. Pero ten por seguro que pronto nos volveremos a encontrar. Capítulo 14. Cruce inevitable. Luo Ziling siempre había tenido una gran capacidad de adaptación a su entorno. También le gustaba interactuar con muchas personas. Por lo tanto, solo le tomó 2 días acostumbrarse a la vida en el campus. El nuevo semestre comenzó después de finalizar el día de inscripciones. Para algunos, después de graduarse de la escuela secundaria, pasar al entorno de la educación superior fue un importante paso adelante en la vida. En cuanto a Luo Ziling, fue el comienzo de una nueva vida por completo. Esperaba fervientemente convertirse en un estudiante de verdad, tener lo que otras personas tenían, una experiencia universitaria normal. Como tal, hizo un gran esfuerzo para ajustar su mentalidad, con el fin de adaptarse a la vida en el campus. Lo que más le preocupaba eran sus estudios. Conocía sus puntos fuertes y débiles y esperaba que no le causaran demasiados problemas. La Facultad de Medicina de la Universidad de Yanqing tenía una gran cantidad de estudiantes de primer año en medicina clínica.
Para este semestre, había un total de 150 estudiantes nuevos que se dividieron en 3 grupos, cada uno con 50 estudiantes. Sus 3 compañeros de habitación estaban asignados al mismo grupo. En la clase de medicina clínica había un poco más de chicos que de chicas. Luo Ziling no prestó atención a cuántas chicas había en la clase, o si había chicas altas y hermosas allí. Sin embargo, aquí fue donde el interés de Cao Jianhui y los demás compañeros de habitación creció. Cuando terminó la primera reunión de todos los estudiantes y todos regresaron a su dormitorio, el trío entró en una acalorada discusión sobre cuántas compañeras de clase había allí, cuáles eran hermosas y cuál era la más hermosa. De hecho, había varias estudiantes hermosas en esa clase. Luo Ziling lo sabía porque echó un vistazo rápido a algunas de ellas durante la primera reunión de todos los estudiantes. Sin embargo, no podía recordar cuál de ellas era la más bonita o tenía la mejor figura. Ni siquiera intentó saludarlas o buscar una conexión social. Hubo algunas mujeres más valientes que se acercaron proactivamente, lo saludaron y le pidieron su número de teléfono. Luo Ziling era más guapo que el chico promedio. Sumado a su expresión ligeramente tímida, la mayoría de las chicas se sentían atraídas por él. Naturalmente, estaban emocionadas. Luo Ziling se sonrojó cuando las chicas se acercaron a él. Al final, cedió y les dio su número de contacto. Varias chicas se apresuraron a enviarle un breve mensaje, dándole su número de teléfono y su ID de cuenta de WeChat y Luo Ziling estaba desconcertado. Después de todas las identificaciones y números de contacto que le habían dado, no había procesado ni una sola cuenta de WeChat o Kuku. Todavía tenía que familiarizarse con la funcionalidad de su nuevo teléfono. Durante la primera reunión de todos los estudiantes, un hombre gordo de mediana edad, el consejero Pin, anunció algunos asuntos que comenzarían durante el primer semestre. Una de ellas era la elección del representante estudiantil, aunque esta cuestión solo se llevaría a cabo una vez finalizado el entrenamiento militar. Pin había elegido temporalmente a algunos estudiantes para que asumieran el cargo de representantes estudiantiles. Luo Ziling se sorprendió al descubrir que Cao Jianhui era uno de los representantes estudiantiles temporales elegidos. Se le encomendó encargarse de todo el trabajo administrativo de su grupo durante este corto periodo de tiempo, así como de la organización del entrenamiento militar que vendría después. El entrenamiento militar era el primer curso que todos los estudiantes tenían que realizar después de inscribirse. También era la materia más importante. Antes de que comenzaran las clases, todos los estudiantes debían pasar un mes de entrenamiento militar, que comenzaba mañana. De vuelta en el dormitorio, cuando se difundió la noticia de que Cao Jianhui había sido elegido representante estudiantil temporal, tanto Gu Longjiang como Li Fiuming se enojaron. Lo obligaron a sentarse en su cama y lo interrogaron para que dijera la verdad sobre si había sobornado o no al consejero para que le diera el trabajo. No tengo idea de que me elegiría como representante temporal, solo me enteré durante la reunión de hoy, gritó después de ser obligado a decir la verdad. Después de liberarse del control del diablo que era Gu Longjiang y Li Fiuming, con un rostro que mostraba su inocencia, gritó: «Siempre fui el supervisor de la clase durante la escuela secundaria y la preparatoria. Era un buen supervisor de la clase. Esa es probablemente la razón por la que me eligieron para ser el representante estudiantil. Esto es solo un entorno temporal. Todavía habrá una elección pública. ¿Quién sabe si seguiré siendo el representante estudiantil entonces? Mientras nos cuides, nos aseguraremos de apoyarte», vitoreó Gu Longjiang. Levantó el puño y golpeó juguetonamente el pecho de Cao Jianhui, diciendo: «Ahora que eres un representante estudiantil, debes invitarnos a todos a comer, eso, o no te apoyaremos cuando llegue el momento». Li Fiuming se unió para presionar a Cao Jianhui para que los tratara. Cao Jianhui no lo rechazó, hizo un gesto con la mano y les ofreció a todos una comida. «No voy a ir. Tengo algo que hacer», Luo Ziling rechazó pasivamente la oferta. El entrenamiento militar comenzaría al día siguiente y duraría un mes. Todos estarían ocupados y no habría tiempo libre para sus propias actividades. Él tenía algo que hacer en ese momento y si no tenía tiempo libre durante un mes, tenía que hacerlo ahora. «¿Qué pasa?», preguntó Cao Jianhui.
Pensó que Luo Ziling no le estaba dando la cara y se sintió infeliz por eso. Luo Ziling explicó rápidamente. Mi abuelo me encargó que hiciera algo por él. Necesito terminarlo hoy, ya que mañana comienza el entrenamiento militar. Para entonces, no tendré tiempo de salir. Me queda menos de un día y si me uno a ti para almorzar ahora, no creo que me quede tiempo para mis asuntos. Lo siento, pero aceptaré tu invitación otro día. Está bien, dijo Cao Jianhui comprensivamente. No obligó a Luo Ziling. Luego se fue con Gu Longjiang y Li Fiuming a un elegante almuerzo. Luo Ziling se puso un conjunto de ropa limpia y sacó el regalo y la carta que le había pasado su abuelo. Tenía la dirección que su abuelo había preparado y tomó un taxi después de comprar algunos bollos para llenar su estómago fuera del campus. El lugar al que se dirigía Luo Ziling se llamaba Jardín Xiangshan y el taxista lo llevó hasta la entrada. Esta lujosa mansión se construyó cerca de la famosa Xiangshan, en los suburbios occidentales de la ciudad de Yanjing. El tráfico parecía escaso en esta zona. En el camino, el taxista habló sobre el lugar y mencionó que la gente que vivía allí era rica. Al ver lo pequeño que parecía el lugar, Luo Ziling creyó al taxista. Por cierto, no esperaba que los guardias de seguridad de mirada intensa le impidieran entrar. Explique su asunto, preguntó el guardia cortésmente ya que Luo Ziling estaba bien vestido. Vine a reunirme con alguien, declaró Luo Ziling. Sacó el papel en el que su abuelo había anotado la dirección y el nombre de la persona con la que debía reunirse. Torpemente, le preguntó al guardia de seguridad. Se supone que debo ir al jardín Xiangshan número 8 para reunirme con una persona llamada Ouyang Lingyun. Había 2 guardias de servicio en ese momento y cuando Luo Ziling mencionó al agente del jardín Xiangshan número 8, ambos parecieron ponerse ansiosos. El guardia que hablaba con Luo Ziling rápidamente asumió un tono más estricto y volvió a preguntar, ¿quién eres y por qué estás aquí? Luo Ziling no tenía idea de lo que estaba pasando y no sabía qué responder en ese momento. No se atrevió a contarle a un extraño cómo iba a cancelar un acuerdo matrimonial. ¿Cómo podría él contarle a alguien más sobre estos asuntos? Justo en ese momento, cuando no tenía idea de qué responder, un auto deportivo rojo salió a toda velocidad del área de viviendas. Los 2 guardias de seguridad que estaban siendo crueles con Luo Ziling se quedaron quietos antes de apresurarse a saludar al conductor del auto deportivo rojo. El coche siguió avanzando un trecho y se detuvo. Luego dio marcha atrás a toda velocidad y se detuvo al lado de Luo Ziling. La ventana se bajó y dejó al descubierto el hermoso rostro de una jovencita. Luo Ziling se quedó estupefacto cuando vio claramente el rostro de la joven. Esto no puede ser. Los enemigos a menudo se cruzan uno. Capítulo 15. ¿Enrevesado, tú? Ambos exclamaron casi al mismo tiempo. Señorita, ¿lo conoce? Preguntó el guardia que estaba deteniendo a Luo Ziling. Su actitud cambió inmediatamente a la de respeto cuando estaba hablando con la joven. Dijo que estaba aquí para encontrarse con alguien de tu familia. ¿Lo dejarías entrar? Los guardias no fueron informados sobre el nombre de la joven, pero al menos sabían que ella se alojaba en el jardín Xiangshan número 8. La joven ignoró al guardia, se bajó las gafas de sol y miró fijamente a Luo Ziling. ¿A quién estás buscando? Estoy buscando a Ouyang Lingyun. ¿Qué tienes que ver con mi abuelo? Esta vez, la expresión de la hermosa niña cambió. Esto dejó atónito a Luo Ziling. No esperaba que la misma hermosa chica con la que había discutido ayer fuera la nieta de Ouyang Lingyun. ¿Podría ser que esta hermosa chica fuera la persona con la que se había comprometido cuando eran jóvenes? La curiosidad pudo más que él y no pudo evitar examinar a la hermosa muchacha que tenía frente a él, sin parpadear. Ella era realmente hermosa. Esa fue su reevaluación de ella. Sin embargo, no pudo encontrar ni un rastro de su impresión de la chica que recordaba haber conocido cuando era más joven. Su abuelo le había informado que la chica con la que estaba comprometido se llamaba Ouyang Feifei. Cuando Ouyang Feifei era apenas una niña, viajó al noroeste para buscar al abuelo de Luo Ziling y pedirle que tratara las dolencias de su abuelo. Así, vivieron en ese pueblo durante 2 meses. Esos 2 meses fueron el momento más feliz que recordaba de su infancia porque tenía alguien con quien jugar.
Incluso después de tantos años, todavía podía recordar el rostro de la niña. La niña que decía ser la nieta de Ouyang Lingyun no se parecía en nada a la joven Ouyang Feifei. Luo Ziling recordó que era tranquila y serena. Estar con ella era como sentirse reconfortado con su calidez. Ella era fuerte. La vez que se rompió la pierna durante un viaje a las montañas, no derramó ni una sola lágrima. Esta chica, parada frente a él en ese momento, era una persona agresiva y enojada. Todo lo contrario de ser gentil y serena. Por otra parte, la gente cambia con el tiempo. Es posible que ella haya cambiado por completo después de crecer, pasando de ser una niña tranquila a una jovencita luchadora. No sería una gran rareza. Cuando su abuelo le dijo que cancelara el compromiso, Luo Ziling inicialmente sintió un poco de arrepentimiento. Sin embargo, al ver cómo se comportó el actual Ouyang Feifei, se sintió algo agradecido por la decisión de su abuelo. Si se casara con esta arrogante mujer por el resto de su vida, estaría muy deprimido. Tengo algo importante que discutir con él, dijo Luo Ziling mientras la comisura de sus labios se torcía. En ese momento, la curiosidad le subió como un vómito y tuvo que preguntar, ¿eres Ouyang Feifei? No, dijo ella, sacudiendo la cabeza al darse cuenta de que el nombre la había llamado la atención. ¿Conoces a mi hermana? Entonces, no eres Ouyang Feifei. Luo Ziling suspiró aliviado. Sus maravillosos y dulces recuerdos de la infancia no habían sido destruidos. ¿Quién eres? Sus cejas, que ya estaban fruncidas, se fruncieron aún más cuando volvió a preguntar, ¿cómo conoces a mi hermana mayor? Ya veo. Así que eres la hermana pequeña de Ouyang Feifei, dijo Luo Ziling y decidió presentarse. Mi nombre es Luo Ziling. Nuevamente, estoy aquí para hablar con tu abuelo. ¿Luo Ziling? Masticó las palabras mientras reaccionaba al nombre. ¿Entonces tú eres el que está comprometido con mi hermana? Pensar que esta hermosa joven fue la que dijo algo así en voz alta. Luo Ziling se sonrojó de repente, pero finalmente asintió avergonzado. La expresión de la bella dama empeoró. Dicho esto, ya había terminado de hablar. Antes de irse, dio luz verde a los guardias para que dejaran entrar a Luo Ziling. Su coche deportivo rojo salió volando, dejando tras de sí un rastro de polvo. Luo Ziling sonrió tímidamente a los dos guardias de seguridad y procedió a entrar en el lujoso complejo residencial. Toda la zona residencial de Xiangshan se construyó en la ladera del famoso Xianshan. Aquí solo se construyeron unas pocas mansiones y quienes podían poseer una propiedad aquí no eran ciudadanos comunes. Cada mansión fue construida de manera diferente a las demás. Eran hermosas y tenían grandes áreas verdes. Todas las mansiones construidas allí estaban escasamente separadas. A simple vista, parecían estar ocultas detrás de espesos bosques. Cada una de las mansiones tenía su propio camino de entrada que conducía directamente a sus puertas. Algunas mansiones fueron construidas al otro lado de la colina. Después de dedicar una cantidad considerable de esfuerzo, Luo Ziling finalmente encontró la mansión que estaba buscando. Era una mansión que estaba situada hacia el borde de la ladera. Cuando se dirigía a las puertas de la mansión, lo detuvieron nuevamente. ¿Quién eres?, preguntó bruscamente un hombre vestido de negro y con gafas de sol. Sal de esta instancia. Estoy aquí para encontrarme con alguien. Luo Ziling frunció el ceño al encontrarse con esta actitud hostil. Estoy aquí para encontrarme con Ouyang Lingyun. ¿Ouyang Lingyun? El hombre de negro respiró profundamente al oír que un don nadie llamaba al gran hombre por su nombre completo. Solo había un puñado de personas que lo habían hecho y el hombre de negro se quedó desprevenido y no reaccionó en ese momento. ¿Quién eres tú?, gruñó el hombre enojado. Después de maldecir al hombre en su mente, puso una expresión fría antes de decir, informe a quien esté a cargo que Luo Liansheng me ha pedido que me reúna con Ouyang Lingyun. Su abuelo era el benefactor de Ouyang Lingyun. En aquel entonces, cuando Ouyang Lingyun fue a visitar a su abuelo en busca de ayuda, se mostró extremadamente educado y no mostró nada más que admiración por su abuelo. Por el contrario, las personas que rodeaban a Ouyang Lingyun eran extremadamente groseras. Los guardias de seguridad lo detuvieron,
tuvo otro encuentro desagradable con la joven y, esta vez, fue detenido una vez más por este hombre de negro. La molestia de Luo Ziling se agravó aún más. El hombre de negro dudó y decidió no mostrar más animosidad hacia Luo Ziling. Si los guardias de seguridad le habían dejado pasar, eso significaba que la identidad de este joven había sido verificada. Además, este hombre habló con seguridad. A juzgar por sus palabras y tono, parecía que su abuelo y Ouyang Lingyun podrían ser viejos conocidos. Este hombre en sí mismo podría ser alguien especial. Dejó de ladrarle y le pidió a Luo Ziling que esperara afuera mientras informaba de esto. Entonces Luo Ziling esperó. Aburrido, decidió matar el tiempo disfrutando del hermoso paisaje que lo rodeaba. No hace falta decir que esta mansión de varios miles de metros cuadrados estaba bien ubicada. Había una montaña imponente detrás y un pequeño río que fluía por delante. El feng shui de esta mansión era bueno, ya que estaba al lado de una montaña y tenía agua fluyendo a su alrededor. Se podía ver que la ubicación de la mansión había sido cuidadosamente elegida. El abuelo Luo Lianzeng sabe mucho sobre el feng shui. El propio Luo Ziling aprendió algo sobre el tema y pudo juzgar un par de cosas. El edificio tenía un marcado estilo chino antiguo, casi similar al de Jiangnan Shuixiang. Desde la entrada, se podían ver parcialmente las paredes blancas y los azulejos negros del edificio, así como algunos cenadores erigidos entre la densa flora del complejo. Incluso había un arroyo que fluía alrededor de la mansión. No sabía cuál era el valor de mercado de las propiedades en Yanqing, pero sabía una cosa: sin circunstancias especiales, nadie puede poseer una mansión tan lujosa. Teniendo esto en cuenta, ¿qué clase de familia eran los Ouyang de los que recordaba el compromiso? Luo Ziling culpó un poco a su abuelo por esto. ¿Por qué no le contaron sobre los antecedentes de la familia Ouyang antes de que simplemente le dijeran que rechazara el compromiso? Se sintió en conflicto en el momento en que se dio cuenta de que los Ouyang podrían no ser solo una familia rica. Ouyang Feifei, que estaba comprometida con él, pertenecía a esta familia exitosa. ¿No sería estúpido rechazar su compromiso con ella? Capítulo 16. Estoy aquí para cancelar el compromiso. Si Luo Ziling se casara con alguien de esa clase de familia, se estaría asegurando una fortuna que podría gastar durante el resto de su vida. Y Ouyang Feifei, la dama con la que se había comprometido cuando eran jóvenes, seguramente sería hermosa. Podía verlo en la atractiva joven que era la hermana pequeña de Ouyang Feifei. A Luo Ziling quizás no le guste la actitud de la dama, pero no puede negar que ella era hermosa. Oh abuelo, ¿por qué me dejaste tomar esta cruel decisión yo mismo? Él suspiró. ¿Y si no quisiera cancelar el compromiso? ¿Y si hiciera justo lo contrario? ¿Qué pasaría entonces? De repente, se le ocurrió una idea. En ese momento, su corazón empezó a latir más rápido. Mientras estaba teniendo su momento de ideas aleatorias y salvajes, el hombre de negro que se fue a informar la llegada de Luo Ziling había regresado. Detrás de él había un hombre de mediana edad con cierta aura poco común a su alrededor. A juzgar por su apariencia, parecía tener unos 50 años. Cuando el hombre de mediana edad vio a Luo Ziling, aceleró el paso y lo saludó con una reverencia respetuosa. «Joven maestro Luo, por favor entre». El hombre de mediana edad era el mayordomo de la casa Ouyang, Jin Woqiang. Ouyang Lingyun le había ordenado que lo recibiera en la casa. Luo Ziling le agradeció y siguió al hombre de mediana edad a un ritmo similar para ingresar al recinto. El interior de toda la mansión fue modelado completamente según el estilo paisajístico de Jiangnan. Después de la entrada había una gran colección de jardines rocosos y un jardín detrás. En el centro del jardín había un gran estanque. Había raíces de loto y nenúfares. Un banco de peces koi plateados nadaba con gracia en el estanque. Al otro lado de todo el estanque había un puente ondulante y en el medio del puente había otra colección de jardines rocosos y un cenador. Alrededor del estanque había un muro de jardines rocosos de varias formas y tamaños. Se erigieron dos largas pasarelas techadas en los dos extremos del jardín, y la tierra a los lados de las pasarelas estaba plantada con diversas y costosas plantas. Todavía estábamos en plena temporada de otoño y sin embargo todavía había muchas flores floreciendo.
La persona detrás de este jardín debía tener un agudo sentido artístico, y los que vivían en la mansión debían ser personas de cierta prominencia. En ese momento, su corazón empezó a vacilar, a sentirse inquieto y empezó a sentirse deprimido por su tarea de hoy. Para empeorar las cosas, el hombre de mediana edad que lo guiaba hacia la mansión dijo algo, sonriendo mientras lo hacía, que lo tomó por sorpresa. El viejo maestro siempre ha recordado al viejo maestro Luo y al joven maestro Luo. Había estado esperando ansiosamente su llegada. Ahora que está aquí, estoy seguro de que el viejo maestro se aliviará de sus preocupaciones. El viejo maestro había llamado a la joven señorita. Volverá en breve. He oído que los dos se conocieron una vez cuando eran más jóvenes. De hecho, Ouyang Feifei y yo nos conocimos antes, comentó Luo Ziling mientras ignoraba la declaración inicial y procedía a responder solo a la última pregunta. Yo era muy joven. En ese momento, tenía solo 5 años. Ah, eso significa que eres el amigo de la infancia de la señorita, respondió, sonriendo de oreja a oreja felizmente. Se giró para mirar a Luo Ziling. El joven maestro Luo es un joven apuesto. Estoy segura de que ustedes dos son perfectos el uno para el otro. Luo Ziling se sintió aún peor y decidió simplemente cerrar la boca. Siguió al hombre de mediana edad hasta la mansión y entró en la sala de estar principal. Allí, se encontró con un hombre mayor con una barba larga y blanca como la nieve. Estaba sentado con una postura digna bebiendo té. Cuando vio entrar a Luo Ziling, sus ojos se iluminaron de espíritu. Maestro, saludó Jin Woqiang mientras hacía una reverencia. Hizo un gesto hacia Luo Ziling que estaba detrás de él y dijo, el joven maestro Luo ha llegado. Es un placer conocer al abuelo Ouyang. Por favor, perdóname por esta llegada inesperada, dijo Luo Ziling mientras se inclinaba respetuosamente. Desenrolló el regalo que le había dado su abuelo y se lo entregó. Este es un regalo de mi abuelo. Es una medicina para el bienestar que él mismo preparó. Gracias. Lo aceptaré entonces. Por favor, envíale mis saludos al hermano mayor Luo. Ouyang Lingyun se puso de pie para recibir personalmente el regalo de Luo Ziling. Mientras recuperaba la caja del joven, examinó a Luo Ziling detenidamente y se rió. Han pasado tantos años desde que nos conocimos, el pequeño Ling ya se ha convertido en un jovencito apuesto. ¿Cómo está tu abuelo? ¿Está bien? El abuelo está bien como siempre. Durante años ha ido a todas partes a hacerse un tratamiento en el hospital, dijo Luo Ziling, visiblemente nervioso. Incluso me había pedido que fuera a ver cómo estaba el abuelo Ouyang en su lugar. Jaja, como se esperaba del hermano Luo. Me reservaré mis agradecimientos entonces, dijo Ouyang Lingyun mientras miraba a Luo Ziling con ojos que deletreaban gracia. Incluso había un toque de reminiscencia. La pequeña Feifei regresará pronto. Ustedes dos deberían ponerse al día. El corazón de Luo Ziling latió frenéticamente por unos momentos cuando se mencionó el nombre de Ouyang Feifei. Separó los labios pero no pudo decir ninguna palabra. Ouyang Lingyun tomó la caja de regalo que le había dado Luo Ziling y la guardó él mismo en lugar de entregársela a Jin Woqiang. Regresó poco después y tomó asiento. Luo Ziling también se sentó y eligió sentarse a unos asientos de distancia de él. El interior de la mansión fue construido en estilo tradicional chino. Los muebles y la decoración compartían el mismo estilo y eran de los que le gustaban a Luo Ziling. Lo que ponía nervioso a Luo Ziling era la forma en que Ouyang Lingyun lo miraba con cariño, similar a como lo miraba su propio abuelo, Luo Liansheng. Lo puso increíblemente incómodo, lo que agotó su valentía para sacar a relucir el tema de cancelar el compromiso. Jin Woqiang llenó elegantemente su taza de té y se retiró a un lado. Ziling, ¿has venido a Yanqing solo por Feifei? Ouyang Lingyun comenzó un nuevo tema viendo que Luo Ziling estaba tranquilo y reservado. En realidad, estoy aquí porque mi abuelo quería que estudiara, confesó Luo Ziling. ¿Estudiar? Sí, murmuró Luo Ziling mientras asentía. Quería que estudiara medicina. Que estudiara medicina clínica en la Universidad de Yanqing. ¿Medicina clínica? ¿No es esa una carrera occidental? Ouyang Lingyun jadeó levemente después de escuchar la confesión de Luo Ziling. Atónito,
Preguntó de nuevo, tu abuelo es un hacedor de milagros en el campo de la medicina china, ¿por qué te enviaría a estudiar medicina occidental? Mi abuelo decía que siempre hay deficiencias en ambos campos de la medicina. Es fundamental aprender de ambos para convertirme en un mejor médico, explicó tímidamente Luo Ziling. También dijo que debería ver el mundo en lugar de quedarme en la pequeña aldea, murmuró Luo Ziling. Ah, entiendo, gritó Huyan Linjin, sorprendida, y sonaba bastante feliz. Ese viejo Luo solo había usado la excusa de enviar a Luo Ziling a una universidad para sacarlo de la aldea y llevarlo a Yenqing. Abuelo Huyan, estoy aquí hoy por un asunto importante, dijo Luo Ziling mientras Huyan Linjun reía alegremente. Se preparó para el siguiente paso. Por favor, sigue adelante, dijo Huyan Linjun cortésmente. Le dirigió una mirada alentadora y dijo, haré lo que pueda para cumplir con tu pedido. Sabía que Luo Liansheng había enviado a su nieto para finalmente aceptar oficialmente el compromiso. En realidad, abuelo Huyan, no estoy aquí para aceptar el compromiso, dijo Luo Ziling nerviosamente. Después de eso, se esforzó más para pronunciar la siguiente parte de su declaración. Estoy aquí para cancelar el compromiso, mi abuelo me pidió que cancelara el compromiso. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. En ese momento, Luo Ziling se sintió desanimado, como si toda su energía se hubiera agotado. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.